Bueno, el chico que aparece aquí es, bueno, evidentemente seguimos en Indonesia, esto es una mezquita, ¿no? Todos sabemos. Y el chico que aparece en pantalla es el señor Ahmed, que es un arquitecto de Indonesia que le gusta ver películas indie, americanas o francesas, como Amélie y todas estas cosas. Y pues él es el arquitecto con el que trabajo cuando voy ahí. Este es el día de su boda. Me pidió que, cuando le dije que estaba preparando esta conferencia, esta charla, me pidió que, me ofreció sus fotos de boda como algo tradicional, porque la hizo en un estilo tradicional de Indonesia, para poder explicarlo aquí a vosotros, ¿no? Entonces, prácticamente, pues el día que llega a su boda, pues la familia del novio pues va a la casa de la novia. Entonces, pues todos estos días se ven en el sur de la isla de Sumatra. Entonces, este es el momento donde las dos familias pues se aceptan. Entonces es el momento en el que lo simbolizan, ¿no? La unión, ¿no? Esta de aquí, esta foto. Entonces esto es las ofrendas, ¿no? Que se ofrecen como posan después. Y luego es cuando salen de la casa hasta el lugar de la celebración, que es en este momento ya las dos familias se eligen un color. Entonces con ese es con el que se ofrecerá ya todo el resto de la ceremonia. Entonces, pues evidentemente es un momento de felicidad para todo el mundo. Y esta es la foto de su familia, ¿no? Que me hizo llegar un poco para explicar. Que ya todo se ve en verde, que es el color que ellos eligieron. Es curioso que para oficiar llevara el traje occidental. ¿Sí? Llevaba evidentemente estamos en la India, ¿no? Bueno, este es un viaje que hicimos en el 2011. Entonces, esto fue un viaje que nos sacó un poco... es muy bruto, ¿no? Entonces, si en otros países estás viajando y estás viendo pues, naturaleza, estás viendo incluso diferentes culturas y tal, lo de la India es algo que yo creo que no abarcamos, ¿no? Entonces, estuvimos visitando el río Ganges, ¿no? Que es algo que influye mucho allí en India. Entonces, evidentemente, pues visitamos la ciudad de Varanasi, ¿no? Que todo el mundo nos recomendaba, ¿no? Es una experiencia pues muy dura, ¿no? Esta es la parte del crematorio, que es donde van quemando a la gente. Entonces tienen hay dos torres. La parte de la luz amarilla es la que queman de manera eléctrica, que nos comentaban que el proceso llevaba como una hora y media, y entonces la otra es de leña y lleva como 3 horas y media. Entonces, dependiendo la de leña, es más cara. Entonces, dependiendo del poder de la familia, pues ya elegía una manera de alcanzar el nirvana. Nos decían, ¿no? Que claro, tú puedes tener muchas casas, puedes tener muchos coches, puedes tener de todo en esta vida, pero en el momento en el que te vas, pues simplemente lo único que se va a quedar de ti es la memoria, ¿no? Se quedas en la memoria, pero no va lo que es el alma, ¿no? Entonces no va a haber mucho más, ¿no? Os comentaba. Entonces es un viaje, empieza por la mañana, ¿no? Entonces ves que en el río Ganges pues hacen de todo, ¿sabes? Mañana, primera hora de la mañana. Entonces pues vas viendo un poco todo el paisaje tan bestial con todos esos edificios. Ves a la gente pues lavando, bañándose, haciendo todo con el sonido de las campanillas
y la música, bueno, evidentemente, bueno, todo el mundo sabe, pues sabemos lo de las vacas, ¿no? Que son sagradas, entonces están allí y una de las curiosidades es que tú empiezas a ver las clases y en cadena, ¿no? Entonces el rico va pasando arroz de plato en plato, se va pasando arroz, entonces el otro se lo va pasando y al final el arroz acaba en la vaca, que es la única que está gorda, y es una sensación, o sea, parece que juntas como miseria, pobreza, es algo muy difícil de explicar. Pero bueno, el caso es que cuando ya empiezas así, bueno, no asimilas lo que estás viendo, porque yo creo que no estamos preparados para entender todo esto. Cuando ya empiezas a calmarte un poco, a que se te pase el shock que estás viviendo, pues ya empiezas a ver pues, que la gente pues, es feliz, entonces que se acerca a esta ciudad, porque esto es como si fuera, como si estuviésemos 500 años atrás o 600 años atrás. Entonces la gente va a pasar el día grande allí, entonces todos van vestidos con buena ropa. Entonces este señor pues, nos preguntó que si habíamos ido a buscar ahí el cielo, ¿no? Cuando realmente estábamos ahí, que no sabíamos qué estábamos haciendo ahí, ¿no? Porque la sensación es tan fuerte. Entonces llegamos a Nueva Delhi, que es ya sobre todo la vieja Delhi, que es un río de gente, que ya estás como desesperado, o sea, ese mogollón de ruido, o sea, son unas sensaciones tremendas de ver tanta humedad, tanto olor humano, tanto de todo que ya no sabes, te juntas ahí, ya sabes, por intentar pasar un poco todas esas emociones tan fuertes, que se abusan un poco de manera desesperada todo esto, y pues un poco en plan como mujeres desesperadas o eso, es una experiencia muy... Es el último vídeo que no sé si sabéis lo que es esto. ¿Se reconoce lo que estaba haciendo? O sea, esto fue uno de los... vamos, viene a ser un botijo, ¿no? Esto fue uno de los sitios que me recomendó el amigo nepalí. Entonces, pues es una ciudad que se llama Badlapur, que está en Nepal, ¿no? Entonces, pues conforme vas moviéndote por esa ciudad, pues vas viendo diferentes profesiones, ¿no? La gente, diferentes tiendas con el trabajo que hacen y bueno, pues cuando volví a una esquina y vi a un hombre haciendo botijos, pues me quedé así. Yo lo primero que se me vino fue el castellano, ¿no? Te quedas pensando, hostias, como un pueblo tan alejado al final parece que la forma es igual, ¿no? Entonces yo no creo que mucha gente de Castellar haya ido allí a explicar cómo se hace el botijo, ¿no? Y bueno, entonces yo me puse a fotografiar a la gente de esa ciudad porque me parecía todo lo que estaba viendo también al mismo tiempo como muy cercano, ¿no? Viendo a los costureros, a todo ello. Viendo los collares. Entonces, de una manera como de decir gracias a todo lo que vi en Nepal, ¿no? Que fue cuando decidí un poco ya a probar la aventura por mí mismo en Asia, ¿no? Entonces, básicamente, pues al final todo es sobre cómo es nuestra vida en la Tierra y pues, simplemente pues, hay como se ve el cambio que quieres en el mundo. Y eso es un poco Leclerc y todo ello. Así que espero que os haya gustado. Si quiere preguntar y eso, pasamos un café. Sí, sí, perfecto. Bueno, pues no sé si queréis también alguna pregunta o...
japonés me dijo que, bueno, era en el momento en el que estaba haciendo yo el vídeo, estaban grabando eran las elecciones, entonces no deja de ser propaganda del no, era simplemente porque era peor elecciones, entonces había la megafonía más. El material es tuyo todo. Miguel. Sí, prácticamente todo, salvo una foto de Tailandia y las del Phuket lo del patio de comidas de Singapur, pero el resto son de viajes propios. Y bueno, lo de las islas de Komodo Island, bueno, también lo he visitado porque encontrarte un dragón y que te muerda un poco, todavía no nos atrevemos, pero son viajes personales. ¿Te has sentido bien? ¿Hay ventilador? ¿Está bien? Sí. Sí, o sea... Profesional y lo otro, lo humano. Sí, o sea, hay muchas veces que entra el conflicto. El conflicto, evidentemente, cuando estás muy lejos, siempre hay momentos, pues bajones, ¿no? Que te preguntas, ¿y qué hago aquí tan lejos de casa, ¿no? Pero a su vez, cuando estás trabajando con gente tan diferente y estás cargándote y empapándote de todo lo que te rodea y hablando con gente de culturas tan diferentes, pues cuando sopesas todo eso, es bastante agradable ver que en estos 5 años, pues todas las cosas que he ido aprendiendo, hablando con gente, todas las experiencias, pues es bastante reconfortante. Entonces, sí te sientes muy bien. Muy bien. ¿Se puede decir que dominado por un inglés medio se puede defender uno en todos estos países? Sí, porque prácticamente en todos, en Tailandia, en Camboya, o sea, todo el mundo te habla inglés. Y sí te puedes defender. Evidentemente, o sea, ya en términos laborales, evidentemente tu inglés debe ser mejor, pero para lo que es viajar y ir así a la aventura, no hay problema. Miguel, y otra cosa. Miguel. Sí, sí. ¿Y lo político ¿también hay libertad por ahí o qué? Yo tengo bandeja de bueno. ¿Te refieres en qué país? ¿Estás hablando en general o...? Ya sé que me decía un poco de lo tuyo. A ver, en el caso de Singapur... Bueno, a ver, es que no sé, cuando dices lo de libertad, es que esto es como una pregunta muy abierta. O sea, ¿te refieres a si puedes matar o algo de eso? Si puedes decir... ¿A qué te refieres? No, a ver, evidentemente, sí, yo la verdad es que como ves así un poco, yo creo que hay más reflexión aquí que en los países aquellos también, O sea, no hay grandes tantas diferencias. Yo, por ejemplo, cuando hablo de la situación de España, mis compañeros de Indonesia siempre me empiezan diciendo, pues como igual que en Indonesia. Entonces, ¿sabes? Te hace pensar, pues siempre estamos pensando que estos países son tercermundistas, pero cuando empiezas a hablar de cosas puntuales, parece que no estamos tan lejanos. Yendo con ella, supongo que yendo con ella, supongo que yendo tú con ella, ella no era la mujer por ahí, ¿a qué punto tiene libertad? ¿A nivel de viaje o...? De viaje y a nivel de vida mediana. Sí, se lo podemos preguntar a ella. O a ti, si lo has visto tú, no es diferente. I'm going to translate. Actually, she's asking. Okay, this is one experience, no? So she want to know how is the woman, if she can travel perfectly alone, just being a woman, or you can find any situations with a lot of risks, being just a woman traveling or working there.
travel a lot in Japan. I don't know any Japanese word at all, and then most of Japanese doesn't speak English at all. So the thing is, Japan is the first time that I travel, and then it's like you will find so many new people. At first I was afraid. I'm really afraid to be somewhere that don't know anyone. But then I it's not bad experience to try to travel. Maybe if you're not so safe, just choose some safe country first. And then for working in Singapore. Bueno, let's go to translate first the part. Bueno, ya dice que viajando solo ha viajado a Japón, ¿no? Que ya no hablaba nada de japonés. Y bueno, pues no tenía miedo de encontrarse alguna que otra situación, pero que no pasó nada extraordinario, ¿no? Entonces, en cualquier caso, recomendáis, si no te sientes a gusto viajando sola, pues que empieces por un país un poco más seguro, si no te sientes con la confianza. Digo, por ejemplo, solamente al viajar, ¿cómo es la situación de la mujer en los países árabes principalmente, los países musulmanes? O sea, ir tapada de arriba abajo. Bueno, eso, la verdad, bueno, esa era una pregunta esperada, ¿no? Bueno, a ver, mi experiencia, she's asking about how is the woman totally hide, especially the Lebanese. Yeah, no. Bueno, a mí mi experiencia en Qatar, bueno, pues te diré que cuando nosotros estábamos trabajando, con esto ayer también lo hablábamos con Lourdes, a ver, cuando te vienen estas tormentas de arena y todas las condiciones estas tan duras del soletón, tú te das cuenta que poco a poco, o sea, quizás tú estás trabajando en manga corta, pero que poco a poco te empiezas a cubrir. Entonces, que llegas a las 7 de la tarde a tu casa todos los días y te tienes que pegar una ducha y te quedas 20 minutos de reloj limpiándote los oídos porque tienes dunas y desiertos en las orejas y en el pelo. Entonces, cuando ya llevas ahí un tiempo, tú mismo empiezas a responderte a esa pregunta. Entonces sí que vas cubierto, porque en cuanto se levanta un poco el aire, o sea, es que te hacen un puño en la cara. O sea, y la arena, o sea, es que te duele, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿sabes? Pues yo lo iba a entender porque naturalmente todos los españoles, al final, cuando salíamos a la obra, íbamos todos cubiertos y solo se nos veía los ojos. Entonces, sacado de ese contexto, ¿sabes? Si ya te vas a Europa con eso, pues ya lo puedes discutir. Pero en el Middle East es que a mí no me parece... ¿Sabes? Es que lo veo normal porque yo mismo lo hacía cuando estaba allí. O sea, es que te cubres, el sol quema demasiado y la arena del desierto, cuando sopla el aire, es tremendo. Hace mucho daño. Entonces, en ese contexto yo sí que lo entiendo. No me refería tanto a eso, que lo puedo entender. Pues supongo que cualquiera te dirá que aquí cuando las 40 años se van a cegar y van tapados hasta las orejas. Es más la situación de la mujer. No sé, yo también es cierto que en Qatar, yo con gente local no me relacioné, o sea, es difícil. Qatar es un país que tiene 2 millones de habitantes y en aquel momento, o sea, entre el 2008 y el 2010, y el 250.000, 300.000 son locales y el resto son mano extranjera. Entonces, es muy difícil hablar con ellos porque realmente no trabajan, se dedican a sponsorizar gente. Entonces, por el gobierno reciben 4.000 euros mensuales desde que nacen, o al menos eso es lo que se decía, hasta que cumplen 18 años, luego les pagan la universidad que quieran del mundo para hacer la carrera y luego decían que les daban unos 48.000, 50.000 euros. Entonces cuando llegan pues con 23, 24 años pues tienen bastante dinero, entonces ¿sabes? Se dedican un poco pues como a hacer negocios y tal. Entonces ver a un agente local trabajando pues es un poco raro. Entonces se dedican a sponsorizar gente, que es tener esclavos y ya está. Entonces el contacto con los locales pues no lo ve. Yo me acuerdo que hubo una fiesta donde sí que había gente local, entonces había una chica
¿sabes? Con un físico muy diferente, y ya le pregunté de dónde era y me dijo que era catarí, ¿sabes? Yo nunca había visto un físico así, ¿no? Pero entendí que como se te dan cubiertas, pues tampoco tienes esa oportunidad de ver, entonces te llamaba la atención la chica. Pero no sé, o sea, había esa opinión. Por ejemplo, el compañero Yasser, el ingeniero civil, bueno, pues es musulmán, entonces siempre está la primera vez en una de las preguntas que hacía era la típica pregunta que tenemos: ¿y cuántas mujeres tienes? Y todo eso. Entonces él decía que prácticamente, o sea, todo el mundo tiene una, me comentaba, y que bueno, que es muy raro encontrar esto que creemos de 4 o 5, ya no lo sé. Bueno, máximo son 4, si mal no recuerdo. Entonces parece ser que la segunda mujer la pueden tener en caso de que le puedan ofrecer las mismas facilidades que a la primera. O sea, si la primera tiene un Mercedes, la segunda también. Entonces, pues no sé, eso ya es lo que veas, la opinión y tal. ¿Y cómo gestionas a nivel de personal ese choque con la pobreza? Y con toda, o sea, a mí puede ser un prejuicio mío, pero la sensación que yo tengo es una inmensa pobreza y una inmensa miseria. Por eso cuando has dicho a los pocos días te das cuenta que la gente es feliz, ¿me entiendes? ¿Cómo te lo gestionas? O sea, porque yo siempre he dicho que cuando salgo al extranjero, que solamente me he movido en Europa, tengo que ir con el corazón muy duro, porque luego yo al fin y al cabo voy de vacaciones, vuelvo aquí y aquí todo está bien, en teoría. Entonces, ¿cómo te lo gestionas? ¿Cómo afrontas? Pues she's asking for how is the how to manage, how to handle when you see all this poverty, especially in India, no? That finally you see that everything is like a cultural shock, because everything is quite poor, and at the end you see that the people is happy, and especially this guy. So she's asking how we manage this thing, ¿no? A mí, básicamente lo de la India fue un viaje que nos produjo un choque cultural tremendo. O sea, cuando llegamos, Varanasi lo hicimos al principio, fuimos también a Bodh Gaya, que es la ciudad del Enlightenment, ¿no? Donde Buda recibió la iluminación, y luego de allí ya fuimos a ver el Taj Mahal, y de allí ya llegamos a Jaipur. Entonces, en todo este tiempo estamos hablando de 6 días, 7 días, y cuando llegamos a Jaipur le dijimos al taxista que nos llevase a un hotel normal. Entonces el tío nos llevaba a hoteles indios, ¿no? Y entonces nosotros, que, ¿sabes? Le decías, pues a ver, un hotel de estilo internacional, ¿no? Porque el tío no entendía lo que le estábamos diciendo. O sea, lo que estábamos pidiendo, porque para él un hotel era donde nos estaba llevando. Entonces él no entendía un hotel de tú tienes o sea, es el típico aseo con el armario en la entrada y luego la habitación y todo está limpio y ya está ahí, todo aislado y tal. Entonces ahí en ese momento pagamos lo que fuera, porque necesitábamos hacer en plan un Kit Kat, ¿sabes? Aislarnos, olvidarnos de todo lo que estábamos viendo, de todo el barullo. O sea, le preguntamos a este chico que si le parecía normal todo lo que tenía a su alrededor, y el tío decía, ¿pero a qué te refieres? Entonces, ¿sabes? Yo la idea sufrimos un choque cultural que, ¿sabes? Que porque también es cierto que la noche anterior a la del hotel en Jaipur dormimos en un sitio del Taj Mahal, que bueno, pues si alguna vez visitáis, yo os lo recomiendo que hagáis la reserva, porque nosotros fuimos sin reserva allí pensando que el Taj Mahal tenía muchos hoteles y tal, entonces esa noche estaba todo alquilado y al final dormimos en un sitio que era la única habitación, entonces que había, que era muy barato, pero es que no había otra cosa, y entonces pasamos frío, ¿sabes? Era como si estuvieses durmiendo con unos gorrinos en la otra habitación justo de al lado, porque era todo roncando, unos ruidos tremendos, y ahí ya dijimos, vamos a pagar lo que será la siguiente, porque no nos pudimos duchar, todo era súper guarro, las paredes mugrientas, directamente cogimos, nos pusimos ropa y al día siguiente pues no nos duchamos porque ahí no había quien pasara al aseo, y dejamos la ropa ahí un poco de recuerdo.
y ya de allí nos fuimos, o sea, fue un choque cultural. Sí que es cierto cuando las fotos, we look at the details, you see all these things. Por ejemplo, las fotos de la parte de la India son de Noon, entonces, bueno, pues tienen unas fotos súper bonitas. Entonces, cuando las estábamos viendo, bueno, pues tienen una cámara, es ese problema también de las cámaras digitales con mucha definición, ¿no? Entonces, cuando nos acercábamos, pues veías eso, a gente cagando, a gente haciendo de todo. Entonces, la foto, ¿sabes? Es preciosa, con unos colores magníficos y pero cuando te vas al detalle ves todo eso. Entonces, es algo que yo creo que no podemos entender. Entonces, lo llevan. Pero sí que es verdad que queremos volver, ¿no? En cuanto tengamos la pasión, sí la tenemos. Sí, bien. Oye, tu arquitectura, tu formación aquí, ¿ya la has podido aplicar ahí en aquellos países? En el caso de Singapur, sí, lo que pasa es que yo trabajo para un arquitecto de Malasia y tiene una manera muy peculiar de tener. Ellos tienen un negocio, tienen diferentes, hacen desde diseño, hacen instalaciones, hacen soleras de hormigón, o sea, ellos tienen la parte de las instalaciones, porque bueno, pues como arquitecto veo que es por donde me voy moviendo mejor, porque no hay muchos arquitectos que se dediquen a eso, porque todos van al diseño. Entonces, la manera que él tiene de entender su negocio, sí que veo que va con un poco la formación que recibió en la escuela, la manera de entender y de conceptualizar. ¿Sabes? Ahí ya entras un poco en los niveles que hay en esa parte, entonces sí que veo que sí que me valió para salir adelante ahí. Yo, Miguel, voy a hacer una pregunta por cuando has enseñado la imagen de Tokio en el cruce tan multitudinario y luego has hablado de los Interlation. Entonces me he acordado de lo que es la peli, ¿no? Que son dos personas, dos personas que están allí por trabajo, acompañando a la pareja y están en una soledad, un desasosiego, y contrasta con lo ajetreado de esa ciudad que es Tokio, ¿no? Con esas luces, ese tráfico. Entonces he pensado que si a ti experimentaste eso allí en Tokio o en cualquier otra ciudad, y que si es normal que un occidental se sienta así de abruma en esa mega ciudad. Bueno, ¿te puedes decir en inglés ahora para ella o qué? Seguro, ¿no? When I was talking about Shibuya, about Japan, I did mention about Lost in Translation, no? The movie. So it's a thing for those people that they are working alone, as in this movie. It's very easy to be fascinated with all these mega cities. ¿No? Pues a mí Tokio sinceramente es una ciudad, me impactó mucho más Kioto. ¿Sabes? Tokio, ¿sabes? Es muy grande, pero ¿sabes? A mí no me llegó, no sé si era porque llegué en un momento en el que tampoco esperaba o no ansiaba visitar Tokio, o sea, no me había preparado nada, pero lo que sí que más me sorprendió fue Kioto. Evidentemente sí que es cierto que es muy fácil tener choques culturales en Tokio, o sea, te pones a andar y cualquier cosa, o sea, como lo entienden, pues es tan diferente de lo nuestro que estás como cada hora, 2 horas, como recibes algo y te quedas así como un poco en un estado de choque cultural que hasta que te recuperas y al final parece que estás como medio drogado porque todo lo que estás viendo es tan diferente que no te enteras. Pero vamos, Kioto, el choque cultural es mayor porque por la mañana es todo muy tradicional, estás visitando, bueno, no sé ya haciendo vida allí, pero pues visitas los templos y tal, y luego por la noche la vida nocturna es muy loca, es totalmente opuesta a lo que estás viendo y sí que te genera más... Porque pasó ese vapor, ¿no? Que pasó de ser una sociedad súper tradicional a convertirse en súper avanzada y es como que convive eso, ¿no? El templo con sí, el edificio más moderno, más... ¿no? En la parte de Kioto sí que ves. En la parte de Tokio, ¿sabes? Hay una calle donde se ponen todos vestidos como los muñecos manga, ¿no? Entonces
esto, ¿sabes? O, por ejemplo, había una calle que me recomendaba la mujer del hotel, que era lo de estas chicas que se ponen con las orejitas, ¿no? Entonces yo eso siempre lo vi como que era algo donde había sexo controlado o algo de por ahí. Entonces ya llegó la mujer y me dijo, pero no has entrado todavía después de... porque estuve en su hotel al principio y luego al volver a Tokio para ir a coger el avión. Entonces me dijo, pero no digas que no has pasado aquí todavía. Y digo, no, dice, pues si yo fuera tío, ¿sabes? Si viniese donde tú vienes, yo a eso iba. Entonces cuando llegué me recomendó la calle, entonces yo fui allí, entonces me llevó una chica de 16 años y entonces me dice que de dónde era. Digo, yo soy de España. Y le digo, ¿y tú? Y me dice, yo soy de Wonderland, ¿no? Entonces digo, ¿cómo que de Wonderland, no? Y me dice, sí. Y entonces ya dije, bueno, digo, pues voy con ella a ver de qué va el este. Y entonces te metes en un edificio, bueno, tan pequeñito, entonces te lleva a una sala y está todo controlado. O sea, es un este donde los japoneses pues tienen sus ensoñaciones que puede ser tal, pero está todo controlado con cámaras. Entonces en el momento en el que alguien llega algo extraño y tal, pues enseguida va la seguridad y tal y lo para, pero está todo controlado con cámaras para... Pero es que no sé de qué estás hablando, Ney. Pues ahí, ¿sabes? Ahí en Tokio hay unos sitios donde hay unas chicas se ponen orejitas, ¿no? Sí. Y entonces los japoneses, los ejecutivos, lo ves, ¿no? Sí. Cuando acaban su trabajo, pues se van a tomar sus cervezas, ¿no? Y entonces hay algunos que deciden por ir a estos sitios. Bueno, habrá luego otros sitios, lo que todo se ve en la tele, ¿no? De tal. Entonces estos en concreto era lo que me recomendaba la chica, la recepcionista del hotel. Y este era un sitio donde parece ser que los japoneses simplemente van a dejarse llevar a los sueños que vienen con 40, con 45 años y tal, y entonces los ves comportándose como críos de 12, 15. Entonces de repente te pone esta chiquita un cóctel con un sabor a fresa, ¿sabes? Como si fuera de golosinas y cosas de esas. Y entonces está gente de 40 a 45 años o tal, haciendo cosas de los dibujos manga, ¿no? De salud, te ríen, te empiezan a hacer así y te quedas un poco... o sea, es otra... Sí. Es una sociedad, sí, bastante, no sé si avanzada o no, pero es totalmente diferente. Entonces estás ahí un poco que no sabes... Yo cuando salí de ahí es como... Pues bueno, pues ahora me tocan como 2 horas para recuperarme un poco de lo que he visto porque no lo entiendo, ¿no? Ya. ¿Sabes? Un poco... Bueno, yo te voy a preguntar una cosa. También hay para las chicas, me está diciendo. Cuando viajas por todo el sudeste asiático, incluso en algunas ocasiones visitas aquí el pueblo, y a la empresa, ¿tu tarjeta de visita es el cosmopolitismo o el ser español? ¿Cómo? ¿Lo captas? No. ¿Qué te sientes, más español o cosmopolita? Más español, más cosmopolita. ¿Más español o más cosmopolita? Pues hombre, yo lo único que puedo decir es que cuando, por ejemplo, si vamos a esta imagen, ¿no? Pues, ¿sabes? Yo un poco como que pues conforme he ido creciendo, pues yo me acuerdo que era del pueblo, entonces yo vivía por las eras altas, otros viven por 5 casas, otros viven por tal, entonces en el momento en el que te vas a Infantes a estudiar, pues ya uno empieza a ser torreño, ya otro empieza a ser villorreño, otro empieza a ser de Montiel, ¿no? Ya te vas a Madrid, sigues estudiando, entonces ya eres manchego, otro es de catalán, otro es vasco, ya cuando voy a Portugal empiezas a ser español, otro empieza a ser francés, otro empieza tal, cuando me muevo a Qatar, pues entonces empiezas a ser español, ¿no? Y ya ves que España se limita simplemente a Barcelona o a Madrid, ¿no? Empiezas ya a ver esas limitaciones, ¿no? En el momento en el que dices alguna provincia, pues hombre, el País Vasco sí que lo reconoce, pero ya ves que eso empieza ya no puedes decir que soy manchego y tal, porque es como el siguiente pues no te va a seguir y tal. Entonces ya cuando saltas al sudeste asiático, pues ya por ejemplo en Singapur, por el color de piel, ya eres Angmo, que eso es lo que he comentado, piel roja, y eso es que eres europeo.
¿no? Europeo, y eso también engloba que seas australiano o a que seas americano, ¿no? de Estados Unidos. Entonces, si te vas a Tailandia, te van a llamar Farhan. Y entonces, ya ubicar tu país, pues sí, alguno dará que conozca España, ¿sabes? Otro Francia, etc. Si te vas a Indonesia, te van a llamar Bulel. Entonces, el español queda súper lejos. Por ejemplo, en Singapur, en toda esa área, cuando se refieren a Europa, muchas veces lo entienden como que Europa es un país y el resto de países son provincias. Entonces, prácticamente desde Singapur, pues sinceramente se conoce Europa, se conoce por Francia, se conoce por Alemania, se conoce evidentemente por el UK, por el Reino Unido y por Italia. Y lo que queda España y Portugal se concibe como países exóticos, como pueden ser para nosotros Indonesia o Tailandia, todo aquello. Pero si tú te vas a una agencia de viajes en Singapur, te van a vender como exótico también Egipto. Entonces las distancias son muy grandes, entonces hay veces que ya pues, ya dependiendo por dónde ves tal, pues ya vas a decir que eres, ¿sabes?, español, entonces si ya ves que te conocen, pues ya empiezas o sea que ya conocen un poco el país, pues ya empiezas a decir un poco de dónde, y ya si ves que ya conocen más de Barcelona, Madrid, pues ya empiezas a explicar un poco. Ahora que has dicho, perdón, lo de que no te reconoce como manchego, ¿te has percatado de cómo está quizá la obra del Quijote por algunos sitios de estos? Sí, o sea, por ejemplo en Japón hay una serie de dibujos manga que son del Quijote, ¿no? O sea, es que if someone in this country knows about Quixote. So you can answer? No, you can answer the one of the Yeah, I said about the Japanese. O sea, los japoneses tienen una serie de dibujos animados que es el libro del Quijote. Y bueno, pues con Nun pues hay una particularidad, es que su tutor de carrera se llama Quixote. Entonces cuando yo vi el nombre digo, pero este es Quijote, ¿no? Entonces bueno, pues al final lo he conocido, no todavía personalmente, pero habla con él, entonces ya le estuve un día explicando, o sea, le hablé un poco del Quijote, él no lo conocía, me dijo que es, bueno, he was studying in UK, Quixote, in 10 years. Estuvo estudiando en Reino Unido 10 años y bueno, su profesor de Reino Unido pues le era muy difícil pronunciar el nombre de Quixote en tailandés, y entonces ya le puso Quixote, ¿no? que es como más o menos lo se diría en inglés. Entonces le mandamos el año pasado, cuando Nun estuvo en Villanueva de los Infantes, pues le mandamos una foto del Quijote que hay en la plaza, y ya le empezamos a explicar lo que era su nombre y el significado que tenía y qué es el Quijote, ¿no? Entonces nos lo agradeció porque nunca sabía el significado de su nombre, ¿no? Pero Quijote es un nombre tailandés, vamos. Miguel, entonces, merece la pena irnos por ahí no hay más remedio. ¿Qué haremos? Es Miguel Granero. Hombre, a ver, cada uno pues tiene una circunstancia, ¿no? O sea, hombre, a mí si me pregunta, pues yo sí que lo recomiendo, porque pues eso, yo en un principio me fui por necesidad, ¿no? Por necesidad de trabajo, y como no salía aquí, pues oye, en el momento en el que se materializó algo, pues... Perdona, pero estuvo bien, ha estado bien, está bien, ¿es que sí? Sí. Y entonces, bueno, en el 2010 ya acabó en Qatar, y la solución era plantearse volver aquí o probarlo en una ciudad de la que me habían hablado, que no la conocía y que estaba súper lejos, con gente y cultura y caras diferentes. Pues yo dije, yo creo que es más fácil encontrar trabajo allí que ir a España. Entonces, ¿sabes? Yo es algo que, ¿sabes? Que si tú tienes confianza y seguridad y tal, ¿sabes? Y hacer una aventura, o sea, te va a ir bien. O sea, pero Miguel, para un europeo que no sepa inglés en esa zona, es muy difícil comunicarse. Sí, o sea, a ver, evidentemente en Singapur, ya, en Singapur el idioma oficial es el inglés,
bueno, debido a la cantidad de chinos que hay, el inglés que usan viene a ser como, le llaman Singlish, ¿sabes? Porque es como una especie de chino donde traducen donde cogen la gramática del chino y la ponen con palabras en inglés. Entonces hay muchas expresiones que cuando estudias inglés y tal, cuando te está hablando uno de Singapur, pues igual no las entiendes porque gramaticalmente no es correcto. Entonces, evidentemente, si una base de inglés, pues está difícil, ¿no? Porque las entrevistas ya son en inglés y tal. Evidentemente, siendo arquitecto, pues es un poco más fácil porque tú vas a trabajar con planos, entonces es fácil dar las instrucciones, lo que tienes que hacer, escribirlo en inglés y tal. Pero bueno, que también es... Pero yo me refiero simplemente al hecho de viajar. No, para viajar no hay problema, para viajar. En cualquier país europeo, no tienes problema con la lengua española, pero ahí, ¿quién habla español? No, she's asking if it's difficult, not just for working, to be living there because it requires the English, but for traveling, this is difficult if you don't know English. I mean, you don't know how to speak English. It's the same thing that Básicamente yo cuando fui a Japón, que ella lo que está diciendo es que cuando ella fue a Japón, realmente Japón nadie habla inglés, es japonés directamente. Y entonces, ¿sabes? Para viajar, ¿sabes? No es necesario saber el inglés. O sea, es muy fácil, tú vas con tu guía de viaje, se lo llevas preparado y tal, y es muy fácil entenderse con gesto y al final tus acciones cuando están viajando también están muy limitadas, o sea, lo que vas a ver, sabes más o menos por dónde vas a mover y tal, y entonces es muy fácil, sabes, tú cuando estás perdido, por ejemplo, cuando fui a Shanghai, pues nada más llegar, yo aterricé, cogí un autobús y me llevó al centro de Shanghai, que es una ciudad enorme, y entonces ahí ya fue la primera vez que tuve, o sea, un problema de que el inglés ya no valía. Entonces, pues yo llegué a un punto de la ciudad que no sabía dónde estaba y cogí el mapa de Shanghái que llevaba, me fui a una cafetería, fui a la cafetería, le puse el plano, entonces estaba todo ya en chino y ya no había indicaciones, no había ninguna referencia al inglés. Entonces se lo puse a la persona, al camarero o camarera, el mapa y le empecé a apuntar, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿No? Y llegó y me puso un café con leche. Y entonces dije, uy, pues creo que vamos mal, ¿no? Entonces, bueno, pues ya cogí, me senté, ¿sabes? Me tomé el café con leche tranquilo y entonces ya empecé un poco pues había una chica por ahí, entonces ya con gestos te empieza a decir dónde estás y luego ya una vez que llevas el plano, pues y ya estás ubicado, pues ya, ¿sabes? El inglés, ¿sabes? Pues te vale, pues ya si quieres tener una conversación con alguien y estar hablando así o conocer algo más para integrarte. Evidentemente sin el inglés te puedes perder cosas, pero no es ningún impedimento para ir a cualquier sitio. O sea, siempre te vas a comunicar. No sé, me estoy imaginando en Nepal, que tampoco mucho, cuando te metiste en las montañas, habría mucha gente que supiese inglés, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo? Digo en Nepal, por ejemplo. Me estoy No, Nepal, imaginando que metiste ahí en esos pueblos perdidos. No, en Nepal sí te habla. O sea, en general tú... Pero me refiero cuando te metes en esos pueblos perdidos, no en una... Ah, sí, pero claro, el contacto en ese... Tiene aquí un asiático y viene aquí a la torre. Sí, Si viniera sola. Pero viene con él y él le sigue Sí, también, por ejemplo, bueno, o sea, a ver, ese tipo de relaciones, cuando echas el inglés, es que siempre es cuando vas a comer, ¿no? En el momento en el, ¿sabes? Y el menú te lo ponen en un idioma que no conoces, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando en Nepal subíamos, yo iba con evidentemente vas con el guía, porque no te vas a poner a hacer senderismo ahí por el Himalaya, ¿no? Entonces él sí que hablaba inglés y entonces él era el que se encargaba de ponerte la comida. También es cierto que la comida, la gastronomía nepalí tampoco es muy diversa, entonces te ponen un arroz, te ponen unas hierbas y te ponen un cordero con sabor bastante fuerte. Y la primera vez está bien, porque tú estás probando, la segunda vez pues está también bien, y la tercera vez ya dices, mira, una pizza, o sea, no, un poco más. Y entonces no tienes mucha variedad. Y ya cuando vas en las montañas,
sí que vienen a ser bolsas de los noodles, ¿no? Que son estos espaguetis que ellos comen, que te vienen con tu sobrecito de ave creme para darle sabor y le meten agua y ya está, y no te crees que vas a poder comer mejor. Luego, por ejemplo, en Japón, que es lo que me recordaba, en Japón, que es lo que me recordaba, ¿no? Me senté en un restaurante, entonces estaba todo en japonés, entonces yo cogí la carta y dije, bueno, pues este y este. Y entonces cuando me vino un plato que era carne cruda, y entonces era pues un filetito de carne roja, otro de grasa, ¿sabes? Otro de carne roja y tal. Entonces yo ya le pregunté, ¿sabes? Bueno, ahora lo traes, ¿no? Y lo pones a la plancha, ¿no? Dice, no, esto lo mojas, esto te lo comes crudo, ¿no? Y ya le pregunté, bueno, ¿y esta carne qué es? Y el tío, claro, pues a mí me intentaba explicar lo que era. Y yo no sabía. Entonces ya de repente empieza, entonces ya digo, hostias, caballo. Y ya empezó con él. Y entonces ya dije, hostias, estoy comiendo caballo. Estaba muy bueno. Pero bueno, ¿sabes? Tampoco te vas a morir, ¿no? O sea, yo animo, ¿sabes? A irte a ver de culturas tan diferentes. Bueno, hay que entender, a ver, desde aquí ir allí, prácticamente lo caro es el billete, ¿no? Pero luego ya lo que es el alojamiento y tal, pues la comida o sea, no es tanto si lo comparas con el precio del billete. Evidentemente, cuando ya estás localizado allí, pues todavía es más bajo. Es como si estás situado aquí en Europa y empiezas a viajar pues en Ryanair o en eso, ¿no? Pues ya tienes billetes más baratos. Miguel, pero tú realmente los viajes estos que haces los haces por libre. Tú los haces por libre, tú te los organizas tú. Normalmente los que intentamos ir a esos países desde España, intentas llevarlo organizado. No se te pasa mucho por la cabeza ir así por libre. Es lo que... Sí, a mí. Esa es la realidad. Esta es la realidad. O sea, creo que, no sé, yo me planteo un viaje desde aquí, desde España, a cualquiera de los países que vas tú por libre y no sé, me da hasta miedo, o sea, no me lo podría ni plantear. O sea, por lo que desde aquí yo creo que la mayoría de la gente se va a una agencia de viajes o por internet se contrata todo ya organizadísimo. Y tú, me parece, por lo que veo, vas por libre. Sí, vamos a una agencia de viajes. Y si esas citas, sí es que, ¿no? Y si need to go to any country of these places, you prefer to go to the agency and prepare everything that ensure that everything is safe. But si realista, totally we are traveling just for our own way. Tú ya te has roto ese miedo, tú ya lo has roto, ¿no? Y Sí, o sea, puedes ir a Europa por libre, te vas, no hay ningún problema. Sí, o sea, pero sí que es verdad. Allá... O sea, sí que es verdad que o sea, cuando lo estás pensando de aquí, pero es porque también es lo desconocido. Yo me acuerdo cuando invité a mis padres a ir al sudeste asiático, les estaban recomendando ponerse vacunas, y era como... Es que, pero si es que lo que vamos a ver es, o sea, como si te vas a Madrid a darte una vuelta por el Palacio Real. Sí, pero el día que se fue el papel se perdió, cuando nos veníamos a España, no dimos ni hora para encontrarlo. Bueno, pero se perdió en la calle. ¡A mí me dio un yuyu! Pero que el teléfono no le iba, ya veo dónde lo buscaba. O sea, ese miedo, no sé, cuando estás ahí hablando... Tenemos esa barrera desde aquí, lo desconocido, ya lo has mal. Sí, o sea, cuando estás ya tratando con gente local y ya te dicen, pues, ¿sabes? Te recomiendan sitios de Indonesia que parece que es muy salvaje y entonces, ¿sabes? Pues vas a ver los volcanes y tal y no te pones nada y tal y ves que todo el mundo, ¿sabes? Pues va y no hay ningún tipo de... Claro, es desconocido, no sabes ni siquiera la seguridad que hay en esos países. Tienes ahí un desconocimiento que... Claro, a mí... Por eso digo que como lo planteas, claro. O sea, así, ¿sabes? Es que la parte esa también es un poco como el concepto del exótico, ¿no? Que es lo desconocido, ¿no? Lo que entonces te resulta exótico. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a Singapur me invitó una compañera de trabajo a su casa, ¿no? Porque decía, este niño viene de muy lejos, pues está solito, y entonces me preguntaba por el nombre del pueblo y entonces yo dije, se llamaba Torre de Juan Abar, entonces se lo tradujo un poco en inglés, entonces dije Tower of Juan Abar.
Y entonces la siguiente pregunta que tuvo ella, viviendo en Singapur, entonces dijo, entonces ¿cuántos rascacielos tenéis allí? Entonces yo ya le empecé a explicar, no, eso. Y entonces vi que la chica tampoco me entendía ni las dimensiones del pueblo ni decir